El pasado 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental y, como ya es habitual, se oyeron voces en favor de aumentar los recursos sanitarios, se recordó la importancia de la prevención y se repitió el mantra de los servicios públicos: universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad y normalización. Asimismo, se reivindicó la implementación de los planes estratégicos de salud mental y sus líneas para atajar la conducta suicida, el diagnóstico precoz en autismo infantil, TDAH, trastorno mental grave, etc. En definitiva, se esgrimió el derecho a la salud y se exigieron las medidas necesarias a las autoridades para implementar todas estas reivindicaciones. Hubo un tiempo en el que yo mismo defendía estas ideas, pero tras años trabajando en el sistema sanitario he llegado a unas conclusiones que son incómodas tanto para mí como para quienes las escuchan. Me siguen moviendo los mismos principios de cuando era residente y por eso mismo no puedo comulgar con todas esas proclamas. Ya no creo que tengamos que exigir nada a nadie, ni al Estado ni al profesional. Tampoco creo que las relaciones de ayuda tengan que estar mediadas por ningún profesional, y mucho menos por la intervención de un psiquiatra o un psicólogo clínico. De hecho, estoy convencido de que pisar un centro de salud es uno de los mayores factores de mal pronóstico. Lo que me preocupa no son esos derechos y esos planes, lo que me preocupa es que ya existe una red de salud mental, invisible para muchos, que sostiene realmente a la gente y que corre peligro de extinción debido a la insaciable expansión que representa ese dúo pernicioso de la administración pública y los profesionales sanitarios. Mi tesis es simple: la expansión de esas dos instituciones está impidiendo que la comunidad se organice y recupere el poder para cuidarse a sí misma. Los principios de ayuda, la beneficencia, la piedad, el apoyo mutuo no son productos, ni nunca lo serán, de la administración ni del profesional. Son valores consustanciales al ser humano y la intervención estatal profesional está obstaculizando su libre expresión. Y por si eso fuera poco, está introduciendo en la población una serie de ideas perjudiciales. En el siguiente vídeo voy a tratar de argumentar y defender todas estas cuestiones. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay personas que sufren de manera extraordinaria y que nadie se libra de ello. Yo acostumbro a decir que estamos a dos eventos negativos, a dos desgracias, de situarnos en el lugar del más necesitado. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay personas que sufren de manera extraordinaria y que nadie se libra de ello. Yo acostumbro a decir que estamos a dos eventos negativos, a dos desgracias, de situarnos en el lugar del más necesitado. El profesional, cuando necesita ayuda, no hace lo que promulga. De hecho, la pide sin mirar credencial ni cientificidad. Como todos hemos vivido directa o indirectamente esta clase de sufrimiento, nuestro instinto natural es el de ayudar. Creo que este es el fundamento de todas las profesiones sanitarias. Sin embargo, debemos cuestionarnos lo siguiente. En primer lugar, ¿está la administración proporcionando esta ayuda? En segundo lugar, ¿están los profesionales de salud mental proporcionando esta ayuda? Y por último, ¿son estas dos instituciones las idóneas para ofrecer esa ayuda o son un impedimento activo para que sea la comunidad la que desarrolle este tipo de relaciones de ayuda? Bien, comencemos por la primera pregunta. ¿Qué está haciendo realmente la administración en términos de salud mental? En principio, las autoridades legislan y se financian para poder cumplir esos planes grandilocuentes, y sus tentáculos, sus regulaciones alcanzan todos los niveles de la sociedad civil. De hecho, la distinción entre ámbito público y ámbito privado está comenzando a ser irrelevante. En ambos ámbitos funciona la misma lógica. Tanto la formación como la asistencia sanitaria en este país están hiperreguladas. Y todo aquello, lo poco que escapa a esa regulación, como la psicoterapia, busca activamente ser absorbido por la misma. En fin, puesto que la administración se arroja el monopolio de todas las actuaciones sanitarias, el cumplimiento de esos planes rimbombantes se debe exigir justo al que se atribuye su diseño e implementación. Sin embargo, los académicos, expertos gestores que llevan décadas trabajando en esos planes no han conseguido una mínima cuantificación de los resultados, cosa que sería exigible a cualquier chiringuito de barrio. Peor todavía, lo poco que se publica es ridículo, no transmite la realidad existencial y se usa más como arma política que como mecanismo para mejorar la atención.
Creo que cualquier persona en su sano juicio sospecharía de una organización que se financie por la fuerza, donde la bondad de sus prácticas fuera incomprobable y donde el usuario no tiene ningún tipo de influencia sobre la misma. Me parece de rigor intelectual y moral el hecho de no depender de una empresa que no da cuenta ni de su utilidad social, ni de su economía, ni de sus resultados. Por cierto, para justificar en ocasiones esta inoperancia, los mismos amantes de los servicios públicos que critican a la empresa privada justifican, digo, esta inoperancia en términos de eficiencia y temas de análisis de coste-beneficio. Pero esto es ridículo. De nuevo, cualquier ciudadano de a pie encontraría ridículo hablar de eficiencia de un motor si el motor ni siquiera hace funcionar el coche. Tampoco le importaría al ciudadano que ese motor bajo plano, en el laboratorio, funcionara a las mil maravillas, pero en la carretera no. Entonces, volviendo a la pregunta, lo máximo que se puede decir es que no se puede conocer realmente qué está haciendo la administración pública respecto a esta ayuda en salud mental. Para contestar a esta segunda pregunta, en principio debería ser independiente de la primera, pero no lo es. Y no lo es porque los profesionales trabajamos en una organización que nos impide responder por nosotros mismos. Trabajamos bajo lógicas burocráticas y políticas propias de la administración que incluso en ocasiones nos obliga a infringir nuestros propios códigos éticos, tanto individuales como deontológicos. Estamos, como dice Begoña Román, filósofa y experta en bioética, supeditados a la ética organizacional. Por otro lado, las ciencias psiquiátricas y psicológicas se apoyan principalmente en el paradigma de la práctica basada en la evidencia, pero en la práctica no se aplica en lo más mínimo. Y si así fuera, no tenemos ninguna prueba de que así fuera. Abanderamos cientificidad sin saber muy bien qué es eso, pero en la trastienda a palmoterapia y a dormir. De nuevo, la respuesta a esta pregunta es similar a la primera. No tenemos prueba de que nosotros estemos ayudando y da igual lo que digan nuestros manuales, en nuestras guías y nuestros planes. Para aquellos profesionales que tengan la sensación de que ayuden, estarán de acuerdo conmigo que una sensación no es una prueba. Ahora bien, igual que procedemos con nuestros tratamientos, debemos preguntarnos si las intervenciones de estas instituciones no solo han dejado de ser beneficiosas, sino si incluso han podido llegar a ser perjudiciales, lo que incumpliría el principio médico básico de no maleficencia. La psiquiatría tiene una historia, un pasado muy oscuro, y no es casualidad que se haya querido justificar o explicar como una especie de encargo del propio Estado. La relación entre psiquiatría y Estado es muy íntima. Y solo apelando a esa historia, el balance es extremadamente negativo. Pero para contestar a la pregunta vamos a obviar ese pasado, incluso vamos a obviar el análisis filosófico y científico de nuestras herramientas conceptuales. En mi opinión, el efecto más negativo de nuestra intervención es el siguiente. Ahora, ante cualquier problema de salud mental, que abarca desde la tragedia hasta la mínima incomodidad, hemos adquirido el automatismo de pensar en el psicólogo o en el psiquiatra. Familiares directos, hijos, amigos, pareja, la escuela, médicos, prescriben directamente el tratamiento psicológico. Y esto no es producto sino de los propios profesionales y de las autoridades. ¿Quién sino inició esa locura? ¿Habláis nuestra jerga? ¿Os autodiagnosticáis? ¿Explicáis y buscáis soluciones psicológicas para toda clase de sufrimiento o para todo acto con tintes morales? Todo eso no partió de vosotros. Esa pirotecnia ha sido divulgada activamente tanto por el profesional como por el psiquiatra. Para hacer crítica de las actuaciones psiquiátricas o psicológicas no es necesaria apelar a las farmacéuticas, a nuestros
esbirrios de diagnósticos, ni siquiera la noción de enfermedad mental. Tampoco puede hablarse de efectos indirectos, indeseados de nuestros tratamientos, porque tampoco se puede llegar a decir que ni siquiera los lleguemos a ofrecer. Lo que sí que se puede decir, y me pesa mucho decirlo, es que hay efectos negativos, perjudiciales, con el mero contacto con nuestros servicios. El Estado ha asumido cada vez más funciones de cuidado, de ayuda, y el tejido social se ha resentido. El individuo ahora tiene menos redes en las que refugiarse y acude una y otra vez a la misma administración que, lo siento mucho, acaba maltratando activa o pasivamente al propio ciudadano. Esta es una mera simplificación, una caricatura de cómo veo yo la ayuda ofrecida por el Estado en materia de salud mental. Te voy a cobrar por anticipado, tengas o no un problema. Es decir, es la lógica de cualquier seguro. Cuando me pidas ayuda, yo decidiré si la mereces, con unos criterios que no tienes por qué conocer ni compartir. Si la acabas recibiendo, será de nuevo bajo el paraguas de mis conceptos, te gusten o no, sean válidos o no. Y si no puedo ayudarte en condiciones, no tendrás en tus manos ninguna herramienta de protesta efectiva ni poder de decisión para que yo remedie esa falta de recursos. Arguiré con la solución futura y me legitimaré mediante la advertencia de otros enemigos, el fascista, la práctica privada, el capitalismo, etc. Recapitulemos. Parece no haber evidencia de que ni la administración ni los profesionales de salud mental estén proporcionando esa ayuda que todos ansiamos brindar. Y además existen muchos motivos para pensar que nuestras intervenciones causan más daño que beneficio. Ante tal escenario, cabría preguntarse cómo no ha colapsado todo aún. Pues bien, la respuesta no puede ser más optimista. La comunidad sigue teniendo, pese a todo, los recursos para sostenerse por sí misma. Solo los profesionales y los políticos más arrogantes podrían discutir esta aseveración. De hecho, muchos de ellos ridiculizan las soluciones habituales de la comunidad y las tildan de ignorantes y supersticiosas. Pero son esas soluciones, esas redes íntimas, las que alivian el sufrimiento y enriquecen la vida, no nuestras intervenciones farmacológicas y de despacho. Son las asociaciones, las ONGs, cooperativas, cofradías, clubes deportivos, comunidades religiosas, las que brindan la ayuda real. Esta ayuda es tangible, con sus defectos, pero no promete, hace. No aduce eficiencia, crece o muere en relación con sus éxitos. No planifica en base a medias aritméticas, sino que interviene uno a uno. Lo que pasa es que este tipo de ayuda es difícil de valorar y estudiar, precisamente porque es salvajemente local y diversa. En definitiva, lo que creo es que no necesitamos más profesionales ni más intervención estatal. Lo que necesitamos es permitir que las propias comunidades reconstruyan su capacidad de compasión y cuidado, sin nuestras teorías, jergas ni técnicas perniciosas. Lo que propongo es un acto de antirrevolución. No hace falta hacer nada, simplemente dejar de pedir ayuda a aquellos que no están en disposición de ofrecerla. Puede parecer un poco radical mi propuesta, y soy el primer interesado en no tener razón. Llevo muchos años reflexionando sobre estos temas. He analizado con profundidad nuestro sistema sanitario y el de otros países, así como las alternativas nacidas desde la propia psiquiatría, ¿no?, o la psicología. Y de hecho es el estudio de estas alternativas las que me hacen ser más pesimista todavía con el propio sistema. Estas alternativas, a las que llamo revoluciones cosméticas o exculpatorias, en realidad están de acuerdo en el fondo con mi diagnóstico, pero el tratamiento es más de lo mismo. Es más Estado, pero con su propuesta. Y aunque usen la palabreja comunitaria, pues nace del profesional e interviene el profesional. Sigue siendo el protagonista por mucho que usen la palabra comunitaria. Y las llamo revoluciones cosméticas o exculpatorias porque me doy cuenta que durante muchos años
el patrón es el mismo. Residentes y adjuntos que consumen esos libros, esos talleres, esos congresos maravillosos, para el lunes volver a hacer exactamente lo mismo. Pero insisto, no deja de ser una batalla política entre diferentes escuelas, siempre es el mismo patrón. Lo que quieren no es menos Estado y menos soluciones de este tipo de planes, intervenciones de arriba abajo, abstractas, sino que en realidad quieren lo mismo, pero con su esquema, con su enfoque. Y de nuevo, todas las soluciones comunitarias pasan por el profesional y el político. No hay ninguna que escape a ese esquema. Y os quería mostrar un ejemplo de un nuevo paradigma que propusieron unas enfermeras, que ahora son vecinas, porque yo trabajo en Almería ahora mismo, y ellas trabajan en Murcia. Y este artículo es una ponencia, lo descubrí hace unos años cuando estaba estudiando el tema de la psicosis breve, y me parece muy interesante para reflexionar. Esta es la ponencia en cuestión, que si no recuerdo mal se produjo en el 2016 y resume un poco la sensibilidad y la filosofía de muchos grupos de profesionales que escriben libros, como decía, y que organizan congresos, que tienen blogs críticos con todas estas prácticas psiquiátricas, ¿no? He cogido esto simplemente como una muestra porque son interesantes a los principios a los que llegan estas compañeras, ¿no? Y quisiera leer en voz alta una de las conclusiones. Desafortunadamente, esos veteranos de la tristeza han sido frecuentemente maltratados por el sistema sanitario y perciben a los profesionales como personas que no tienen en cuenta sus deseos, no dan crédito a su malestar e incluso no creen en sus desgraciadas historias. Y bueno, y acaban decidiendo llamarles veteranos, ¿no? O supervivientes de estas prácticas. Y como decía, pues llegan a este tipo de principios con los que se comprometen en la práctica diaria, con los que nadie puede estar en desacuerdo. Si uno lee la ponencia completa, la cual recomiendo, es muy difícil no estar de acuerdo con cada una de las palabras, a menos que uno sea un psicópata o lleve demasiado tiempo trabajando en esto. Lo que yo no puedo evitar pensar durante la lectura es en los deberes del buen amo, aquellos que advertían que al esclavo no se le debe maltratar ni abusar sexualmente de él y se le recuerda que le debe cuidado en la enfermedad y en la vejez. Claro, ¿a qué punto hemos llegado que los profesionales nos tienen que recordar cómo tratar a las personas que justamente son las más graves o las que sufren más? Y por eso y por otros muchos motivos es mi propuesta de antirrevolución. Es decir, yo no quiero más supervivientes ni más veteranos, productos de nuestros propios cuidados, sino lo que quiero es que dejen de existir. Y no se me ocurre otra manera que la de dejar de pedir ayuda al propio sistema que los crea.